Esta clase trata sobre el diseño del apilado o stack-up de las PCB. Con apilado o stack-up del PCB nos referimos al tipo, función y espesor de las distintas capas que conforman una placa de circuitos impresos multicapa. Vamos a focalizar en el diseño, especialmente desde el punto de vista electromagnético. Aunque los aspectos mecánico y térmico también hacen al diseño del PCB, por cuestiones de extensión y tiempo, vamos a hablar poco de ellos. Desde el punto de vista electromagnético, es fundamental el diseño del stack-up del PCB para su correcto funcionamiento. El diseño incluye determinar el número de capas necesario para la aplicación, el número de planos y su función, ya sea de masa o alimentación, el orden que tendrán las distintas capas de conexiones de señales y planos, y la separación entre las capas conductoras. Es decir, el espesor de las distintas capas aislantes. Estos son parámetros muy importantes y no deben ser ignorados o dejados a elección de terceros. Esto quiere decir que es el diseñador de la PCB el que los define. No es el fabricante u otra entidad. Por ejemplo, no existe un apilado de 4, 6 o n capas genérico. Lo tiene que definir el diseñador, adaptado a cada aplicación. El apilado es parte del diseño de la PCB, tanto como el trazado de las pistas o el emplazamiento de los componentes. Como se dijo al comienzo, hay otros parámetros, pero no vamos a profundizar demasiado en ellos, por cuestiones de extensión y tiempo. De estos parámetros, solo vamos a mencionar las características estándar, en la que caben gran cantidad de aplicaciones, y vamos a dejar la ampliación particular de estos conocimientos de aplicaciones especiales, para quien tenga interés específico en ellos. Por ejemplo, respecto al espesor de la placa, vamos a utilizar el espesor estándar de 1,5 o 1,6 milímetros. Aunque se pueden utilizar otros espesores, que son determinados por consideraciones mecánicas y térmicas. Lo mismo decimos para el espesor de cobre. Vamos a suponer que utilizamos cobre de 1 onza o de media onza. Pero hay posibilidad de capas de cobre mucho más gruesas para aplicaciones especiales, ya sea aeronáuticas, espaciales, de potencia y otras. Para el diseño del stack-up se tienen en cuenta una serie de parámetros de entrada. El primero de ellos es la cantidad de señales, que va a influir directamente en el número de capas de señal y probablemente también en la superficie. Si la cantidad de señales aumenta, la cantidad de capas necesarias tiende a aumentar y probablemente también la superficie. Otro parámetro muy importante es el costo del impreso. El costo depende directamente de la superficie y de la cantidad de capas. De modo que, existe una relación de compromiso entre el costo por un lado y la cantidad de capas y la superficie por el otro. Otros parámetros importantes son la frecuencia de conmutación, los requisitos de compatibilidad electromagnética a cumplir y el uso o no de blindaje. Si los requisitos de compatibilidad electromagnética son exigentes, o si es necesario hacer algún tipo de certificación, esto empuja a emplear recursos que necesitan mayor número de capas, y que por lo tanto son más caros, como conexiones stripline, capacidades embebidas, trazado de relojes y señales críticas en capas internas y otros. El uso de lógica de alta velocidad también apunta a ese tipo de recursos. Por otro lado, si se sabe que el equipo funcionará dentro de un gabinete blindado, esto puede permitir ciertas decisiones, ya que ciertos niveles de emisión y ciertas fuentes de interferencia serán detenidas por el blindaje. Finalmente, la experiencia del equipo de diseño también impacta sobre el número de capas del impreso. Es muy probable que para un mismo rendimiento de compatibilidad electromagnética, un equipo experimentado necesite de menor cantidad de capas que un equipo con poca experiencia. Por ejemplo, cumplir una exigencia de certificación de compatibilidad electromagnética con un impreso de 1 o 2 capas es labor para un equipo de diseño experto.
Lograr un determinado nivel de compatibilidad electromagnética con mayor número de capas es más sencillo, sin embargo, también es más caro. Todos los parámetros mencionados son importantes y deben ser considerados durante el diseño. Muchas veces, solo se tienen en cuenta la cantidad de señales y el costo, y esto generalmente no produce muy buenos resultados. Hay que recordar que la PCB más cara es aquella que no funciona. Durante el diseño del stack-up, es interesante tener en cuenta estas características deseables para la PCB. Hay que aclarar que no siempre se van a poder lograr todas estas características, pero eso no implica que el diseño no sea adecuado. Todas las características son deseables, pero generalmente, aumentar el número de características logradas por la PCB implica utilizar un mayor número de capas y por lo tanto un mayor costo. El diseñador debe decidir cuáles características priorizar en función de la exigencia de compatibilidad electromagnética a cumplir y un costo razonable. La primer característica deseable en una PCB es que todas las capas de señal se encuentren adyacentes a un plano. Esto es, principalmente, para reducir los bucles de señal y así reducir las emisiones y aumentar la inmunidad. La segunda característica deseable es que la separación entre los planos de retorno y las capas de señal adyacentes sea delgada. Esto también apunta a reducir el área de bucle de las señales, pero también sirve para reducir el ruido de masa, ya que la impedancia del plano se reduce cuando la pista se acerca. Además, con una separación delgada, se reduce el crosstalk, porque las corrientes de retorno están más concentradas debajo de las pistas de la señal. Otra característica deseable, la tercera, es que exista separación delgada entre los planos de alimentación y masa que se encuentren adyacentes entre sí. Esto es para reducir la impedancia de la red de alimentación y masa en alta frecuencia. Y en algunos casos, cuando la separación es adecuadamente delgada, logra que el par de planos funcione como capacidad embebida. La cuarta característica deseable es que las señales críticas puedan trazarse en capas internas y entre planos. Porque los planos producen un efecto de blindaje sobre las emisiones de las líneas más agresivas. La quinta característica deseable es que el impreso cuente con múltiples planos de masa. Esto es para reducir la impedancia de la red de masa y así el ruido de masa, que puede ser causante de emisiones radiadas por los cables. La baja impedancia de la red de masa también brinda mayor inmunidad frente a descargas electrostáticas. La sexta característica deseable es que el impreso facilite el trazado de las señales críticas, permitiendo que las conexiones de señales críticas puedan cambiar de capa sin cambiar de plano de retorno. Estas son 6 características deseables desde el punto de vista de la compatibilidad electromagnética. Podemos agregar, sin entrar en demasiado detalle, algunas otras características deseables desde los puntos de vista térmico y mecánico. Una es la simetría transversal. Como se puede ver en la figura, esto significa que la primera capa debe tener la misma función, plano o conexiones de señal, que la última capa, o capa N. La segunda capa, igual función que la antepenúltima capa, o capa N-1. La tercera, igual que la N-2, y así sucesivamente. Para la simetría no importa la polaridad de los planos, es decir, si son planos de masa o de alguna alimentación. Solo importa si es un plano de cobre o si son pistas. Esto es para evitar deformaciones por temperatura. Como ya aclaramos repetidamente, todas las características vistas son deseables, pero no siempre se pueden lograr todas ellas, principalmente por cuestiones de costos. Las características enumeradas se pueden ver en la parte baja de la pantalla. No lograr todas las características deseables no implica fallar en el nivel de compatibilidad electromagnética.
porque como dijimos en el comienzo del curso, los niveles de compatibilidad electromagnética no son fijos, dependen de la aplicación. De modo que según la aplicación y el nivel de compatibilidad que la misma requiere, el diseñador deberá elegir cuáles características deseables necesita su PCB. A modo de guía, digamos que las características 1 y 2 deberían lograrse siempre. Es decir, que siempre que se utilicen placas multicapa, las capas de señal deberían estar adyacentes a un plano de retorno. Y la separación entre ambas capas debería ser lo más delgada posible. En placas de 4 o 6 capas, solo se pueden lograr 4 características deseables simultáneas, como máximo, por cuestiones meramente geométricas. De este modo, algunas características deseables necesariamente no podrán lograrse en PCB de 4 o 6 capas. Teniendo en cuenta esto, y que las características 1 y 2 deberían incluirse siempre, el diseñador deberá elegir cuáles de las restantes características incluirá en la PCB. Algunos criterios para elegir las características que se incluirán. En general, se prefiere lograr la característica 6 en lugar de la 4. Es decir que, normalmente, se considera más útil que el impreso facilite el trazado de las conexiones para señales críticas, permitiendo que las conexiones puedan cambiar de capa de señal sin cambiar de plano de retorno, frente a la posibilidad de que las conexiones de señales críticas puedan trazarse en capas internas y entre planos. Sin embargo, esto es solo la generalidad. La decisión depende del circuito específico y del tipo de conexiones que necesita. Otro criterio es que normalmente, por cuestiones geométricas, las características 3 y 4 no se pueden lograr simultáneamente con menos de 8 capas. Es decir que, en placas de 4 y 6 capas, normalmente hay que elegir entre poder implementar planos de alimentación y masa con separación delgada, o facilitar el trazado de señales críticas en capas internas y entre dos planos. Veamos algunos ejemplos de apilado. Empecemos con los apilados de 4 capas, que son los apilados multicapa, con menor cantidad de capas. Una PCB de 4 capas, en comparación con una de 2 capas, normalmente tiene mucho mejor nivel de compatibilidad electromagnética. Esto quiere decir que la placa de 4 capas tendrá mayor inmunidad y menor intensidad de emisiones que una placa de 2 capas. En algunos casos, en los que se quiere mejorar el nivel de compatibilidad de un equipo, que originalmente ha sido diseñado con placas de 2 capas, pero se necesita la mejora sin hacer un gran rediseño, lo que se hace es agregar 2 capas de planos a los diseños de 2 capas ya existentes, dejando redundantes las redes de masa y alimentación trazadas con pistas. Esta simple modificación eleva instantáneamente el nivel de compatibilidad electromagnética. La gran mayoría de las veces, las PCB de 4 capas tienen 2 capas para conexiones de señal y 2 planos. Respecto de una PCB de 2 capas, no se agregan capas con pistas, sino que agregan solo planos. De aquí la mejora en su compatibilidad. Un diseño de 4 capas desde el inicio permite eliminar las pistas de masa y posiblemente también las de alimentación, lo que puede llevar a una reducción de su superficie, que implica una reducción del costo. Esto atempera el aumento producido por el incremento en el número de capas. En general, como regla muy gruesa, el costo de una placa multicapa respecto de una de 2 capas, con igual superficie, se multiplica por el número de pares de capas. Es decir, una PCB de 4 capas cuesta aproximadamente el doble que una de 2 capas. Una PCB de 6 capas, aproximadamente el triple, y así sucesivamente. En comparación con un impreso de 2 capas, uno de 4 capas reduce considerablemente las áreas de bucle de las señales y reduce, también considerablemente, la impedancia de la red de masa. En la figura vemos la representación de un apilado de 4 capas, con las capas exteriores dedicadas a pistas de conexión de señales, y en el interior un plano de masa y un plano de alimentación.
Las capas con pistas para señales están representadas con color gris, la masa con negro y la alimentación con rojo. Una placa con este apilado es mucho mejor que un PCB de 2 capas, pero solo logra la característica número 1. Todas las capas, con pistas de señal, se encuentran adyacentes a un plano de retorno. Sin embargo, la separación entre las capas con pistas y los planos no es delgada. La separación es de medio milímetro, o aproximadamente igual, 20 mils. Una mil es una milésima de pulgada, o sea 25,4 milímetros sobre 1000. Como la separación no es delgada, no se está logrando la característica deseable número 2, y por eso, este apilado no se usa. En realidad, se usa el siguiente apilado, que es casi igual, pero incluye la característica 2, y además, lo hace con el mismo costo. Este apilado tiene la misma cantidad de capas que el anterior. La función de las capas es la misma. Y el costo también es igual. Sin embargo, la menor separación entre las capas logra reducir el área de los bucles de señal en un 50% sin cambiar el trazado. Además, si se usa una separación de 0,125 milímetros, aproximadamente igual a 5 mils, se logra una reducción de los bucles, aún mayor. En este caso, el área de los bucles es igual al 25% del área de los bucles del caso anterior. Una PCB con este apilado logra las características deseables 1 y 2 porque tiene todas las capas de señal adyacentes a un plano y la separación entre cada capa de señal y su plano de retorno es delgada. De este modo, se ha incrementado el nivel de compatibilidad electromagnética de la placa con el mismo costo por unidad. Aquí tenemos otro ejemplo de apilado de 4 capas. En este caso, los planos se han colocado en las capas exteriores y las señales en las capas interiores. Este apilado logra 3 de las características deseables. Logra las características 1 y 2. O sea, capas con pistas de señal adyacentes a los planos de retorno con separación delgada. Como en el caso anterior. Pero también logra la característica deseable 4, que consiste en que las pistas con señales críticas se encuentren en capas internas, blindadas entre planos. Esto es una mejora del nivel de compatibilidad electromagnética. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los pads de los componentes, al estar aislados del plano, generan perforaciones en él. Además, para alcanzar las capas de conexión, cada señal, generada en la superficie, necesita una vía que perfora los planos para poder llegar a las capas de conexión. Esta gran cantidad de perforaciones en los planos aumenta su impedancia, y esto aumenta el nivel del ruido de masa. La cantidad de perforaciones del plano de masa se puede reducir si el montaje es en una sola cara, montando los componentes en la cara que contiene el plano de alimentación. Sin embargo, aunque discutibles, se agregan 2 cuestionamientos más. Uno es que se dificulta la reparación, pues no se ven las pistas. El otro es que existe un plano de alimentación expuesto, y esto suele ser evitado por muchos diseñadores. Por estas cuestiones, aun cuando el apilado logra 3 características deseables, no es muy popular. Este apilado de 4 capas es similar al anterior, pero los 2 planos exteriores son de masa. Como no existe plano de alimentación, esa red se debe implementar con pistas en una o en ambas capas de señal. En este caso, el apilado logra 4 de las características deseables. La 1 y la 2, como en los anteriores, la 4 como el caso inmediato anterior, y también la 5, porque tiene múltiples planos de masa. El problema de las perforaciones de los planos está presente, pero en este caso, la red de masa tiene 2 planos, por lo que su impedancia es baja. De modo que esto incrementa la inmunidad y reduce las emisiones.
Como en el caso anterior, las señales críticas se encuentran blindadas entre planos, pero la necesidad del trazado de la alimentación en grilla, con algunas pistas que pueden ser anchas en las mismas capas de señal, puede dificultar el trazado de las señales. Además, aunque el problema es relativo, este apilado también tiene inaccesibles las pistas de señal. En este caso, los pros y contras se amplifican o disminuyen según las características de la aplicación. Por ejemplo, si las señales críticas son pocas, se facilita el trazado, ya que las señales no críticas pueden cambiar de capa, porque los planos son de igual polaridad y pueden unirse con vías cercanas a las zonas de cambio de capa de las conexiones. Las pistas de alimentación también tienen la posibilidad de circular por las dos capas internas. Aunque no es tan común, este apilado tiene buen nivel de compatibilidad electromagnética. Logra 4 características deseables, con solo 4 capas. En este último ejemplo de apilado de 4 capas, los planos de masa se han llevado al interior y las señales al exterior. Respecto del caso anterior, este diseño de apilado evita el problema de la perforación excesiva de los planos de masa, por lo que la impedancia de masa es menor. Aunque, no permite trazar las conexiones para señales críticas en capas internas, blindadas entre planos. O sea que no implementa la característica deseable 4. Solo implementa las características 1, 2 y 5. Al igual que en el caso anterior, existe la dificultad para trazar las conexiones para señales críticas, ya que no se puede cambiar de capa sin cambiar de plano de retorno, y la alimentación debe ser trazada en grilla, con algunas pistas que pueden ser anchas en las mismas capas de señal. Este diseño evita el problema relativo de accesibilidad de las pistas de señal, pero resigna parte del nivel de compatibilidad electromagnética.